Jehová nuestro Dios pueda hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gloria a Dios porque estamos en este lugar para estudiar su palabra. Así que debemos sentirnos privilegiados de Dios porque cada día nos preparamos para ese gran encuentro que estaríamos recibiendo a Cristo en las nubes de los cielos. En este momento, hermanos, a esta hora vamos a estudiar los tiempos de angustias finales. Eso es lo que quisiera presentar a cada uno de nosotros, los tiempos de angustias finales. Yo sé que individualmente nosotros podemos tener angustias en nuestras vidas y quizás las angustias que podemos tener individualmente sean tan difíciles, tan fuertes que no quisiéramos que ningún hermano ni nadie las pase. Pero lo que vamos a ver, hermanos, no solo tiene que ver contigo y conmigo con algo que quizás pasemos o pasamos algún día, sino con los eventos predichos por Cristo que va a sufrir la humanidad antes de que Él se manifieste por segunda vez. Y yo creo, hermanos, que es el deber de nosotros no solo conocer lo que va a venir a la tierra, sino estar preparados para cuando eso se manifieste. Porque es difícil yo pasar una situación si no estoy preparado. Si yo no estoy preparado, podría dar respuesta o reaccionar de manera incorrecta. Por eso es que Dios habla de una preparación para cuando eso se manifieste, yo pueda caminar, yo pueda reaccionar de la manera que Jesús reaccionaría o de la manera que Jesús quisiera que reaccione cuando eso venga sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasaría si no estuviésemos preparados? Lamentablemente, iríamos a estar de parte de la situación o de lo que las personas se pondrían cuando la situación difícil viene, que es del lado de lo más fácil, aunque le faltemos a nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a ver los tiempos de angustia finales, pero antes de ver esto que vamos a ver entre todos, en San Mateo capítulo 24, Jesús dio a su pueblo, tanto a los discípulos como a nosotros, 6 advertencias de lo que iba a venir en sus días, a lo que nosotros experimentaremos en nuestros días. Por ejemplo, en las cosas que Jesús resaltó en San Mateo 24, si nosotros vamos a San Mateo 24, el verso 4 y el verso 5, Jesús dice, en dando respuesta a los discípulos de la pregunta que ellos le hicieron a Cristo, en el verso 4 de San Mateo 24, Jesús dice, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos ¿qué? A pesar de que Jesús primero advierte que debían cuidar de que no los engañara, al final Jesús dice que a muchos ¿qué? ¿Qué pasó aquí, hermanos? ¿Será que nosotros no prestamos atención a lo que Jesús dijo? Que debíamos procurar que nadie os engañe. ¿De qué manera tú y yo podríamos evitar el engaño? Si tenemos profundidad en cuanto a la palabra de Dios. Porque recordemos que así como nosotros debemos decir un escrito está, así como Jesús dijo escrito está, Satanás también ¿qué dijo? También dijo escrito está. O sea que el enemigo va a usar a cualquier persona con lo mismo que tú estudias, con lo mismo que yo estudio para engañar a muchos. Y la Biblia dice que Jesús afirma que a muchos que engañarían, a pesar de advertirlo. Pero en el verso 11 otra vez Jesús vuelve a hablar de lo mismo. De San Mateo 24 dice, se levantarán muchos falsos profetas
¿Y engañarán a cuántos? Otra vez dice que engañarán. Y el verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuese posible engañarían a quienes. Hermanos, aún los que nos sumergemos en la palabra de Dios, profundizamos en la palabra de Dios, los que diariamente buscamos a Dios con ayuno y oración y tratamos de vivir su santa palabra, la Biblia, el mismo Jesús dice que estarían en peligro de también ser ¿qué? A esos propios escogidos. O sea, esa primera parte Jesús advierte que debemos de estudiar, debemos de conocer para evitar el engaño, pero Jesús en San Mateo 24 no solo resaltó que debemos estudiar para evitar el engaño, porque ¿de qué vale que yo conozca la palabra de Dios si yo no la vivo en mi vida? O sea, no está de nada. Porque la Biblia dice que los demonios creen y que ellos conocen de Dios, porque estuvieron en su misma presencia. Ellos saben lo que la humanidad va a manifestar. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Ellos no viven lo que está establecido en su palabra. Hermanos, quisiera pedir excusas a ustedes porque estoy un poquito afectado de la garganta y si alguien es muy amable y pudiera regalarme un poquito de agua sería de bendición para mi vida. Porque estoy por toser, porque ya tengo eso es bien seco, entonces es un poquito difícil. Entonces, hermanos, nosotros no debemos solamente conocer su palabra, debemos de vivir la palabra de Dios. Y desde que yo me entregué a Cristo, ya hace más o menos unos 23 años, yo he escuchado a las personas decir, debemos prepararnos porque Cristo ¿qué? Porque Cristo viene. Y hasta el día de hoy yo sigo escuchando la palabra, debemos prepararnos porque Cristo ¿qué? Lo que yo no he escuchado, hermanos, es si alguien ya está preparado para recibir a Cristo. Porque todo el tiempo decimos debemos y nunca ¿qué? Nunca lo hacemos o nunca estamos. Porque la muerte me puede sorprender cuando yo me dirija a mi casa después de que yo salga de compartir con ustedes. Ahora, ¿qué pasaría conmigo si yo no estoy preparado? ¿O qué pasaría conmigo si yo solo estoy pensando que me prepararé algún día y no estoy preparado? Tristemente, hermanos, no alcanzaría la salvación. Porque yo debo estar preparado ya para recibir a Cristo. Yo debo estar preparado ya por si algo ocurre a mi vida, hermanos. Y es por eso que también Jesús en San Mateo 24 volvió a hablar de estas cosas. Si alguien de ustedes es muy amable y me puede leer el verso 42 de San Mateo 24. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Entonces, hemos leído que Jesús dice en San Mateo 24, 42, perdón, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La palabra velar es sinónimo a vigilar o a estar despiertos. Ustedes conocen que las 10 vírgenes, habían 5 que estaban preparadas o 5 prudentes y 5 insensatas. Pero la Biblia dice que las prudentes estaban preparadas, pero las insensatas ¿qué? No, porque no habían tomado aceite suficiente para no solo el momento, sino para hasta que viniese el esposo. El asunto es que la Biblia dice que tanto las prudentes como las insensatas, ¿todas qué? Todas durmieron. Pero de repente, a la hora que ellas menos pensaron, se escuchó ¿qué? Una voz, un clamor. He aquí el esposo
salid ¿a qué? Salid a recibirle. Pero las que estuvieron durmiendo, pero estuvieron preparadas, ¿qué pasó con ella? Tomaron sus lámparas y sus aceites y fueron a recibir al novio, al esposo. Pero las insensatas trataron entonces de, porque ya se le había terminado lo que ellos tenían, querían pedirle a las que sí estaban preparadas para poder junto con ellas recibir al esposo. Pero esto, hermanos, es un asunto individual. Mi preparación espiritual no le va a ayudar a usted, ni la preparación de usted espiritual me va a ayudar a mí para mi salvación. Usted tiene que buscar de Dios como yo también tengo que buscar de Dios. Entonces las insensatas se acercan a las prudentes de su preparación, de lo que ellos habían hecho en su vida, para que ellas también puedan ir con ella, con el novio o el esposo. Pero tristemente ellas tuvieron que decirle no, porque si yo te doy mi experiencia que tengo con Dios, si yo te doy mi espiritualidad que tengo con Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Esto es un asunto individual. Tú tienes que tener tu experiencia con Dios, así como yo necesito tener mi experiencia con Dios. El asunto es, hermano, que cuando ellas van supuestamente a prepararse, cuando ya había pasado el tiempo de la preparación y vuelven, ellas quedan fuera de la salvación. Y es por eso que hemos leído que nosotros en San Mateo 24:42, Jesús dice que nosotros debemos velar porque no sabemos a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el verso 43 dice, sin embargo, sabe esto, si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría saltar a su casa. Y el verso 44 dice, por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora. Jesús dice que por tanto, ¿está preparados qué? Jesús nos dice, por tanto, deben tratar de prepararse. Jesús no dice, por tanto, algún día deben prepararse. No, Jesús habla en el presente. Por tanto, estad preparados también, ¿quiénes? Jesús quiere que nosotros estemos preparados. Hermanos, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no profundizamos la palabra de Dios, lamentablemente no estaríamos listos para afrontar los tiempos de angustias finales. Y es por eso que cuando llegue el tiempo, refiriéndose ya a cuando la situación se ponga verdaderamente difícil, muchos que fueron elocuentes, que quizás conocieron, muchos que supuestamente estuvieron buscando de Dios, serán los primeros en entregar a sus hermanos. Dios quiere que nosotros veamos esto con seriedad y meditación, hermanos, porque estamos ya a llegar a estos momentos. La Biblia habla de 3 tiempos de angustia que va a vivir la humanidad. 3. El primer tiempo de angustia que la Biblia menciona es conocido como principios de dolores. El segundo tiempo de angustia es conocido como tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia. Y el cuarto tiempo de angustia, la Biblia menciona o es conocido como tiempo de angustia de Jacob. Vamos a ver el primer tiempo de angustia. Principios de dolores. Quiero invitarle, hermanos, a San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versos 6 al 8. San Mateo 24, 6 al 8. Dice el verso 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún que. Cuando nosotros escuchemos estas cosas de guerras y rumores de guerra, no debemos alarmarnos, porque aún
no es el fin. Las guerras no van a determinar el fin, porque desde antes de Cristo venir y luego de que Él vino, las guerras que existieron. Y es por eso que eso no debe de llevar a una alarma, a una desesperación, buscar que ya Cristo viene, no, porque aún no es el fin. Eso es una cosa, pero continuamos, hermanos, en el verso 7. El verso 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. ¿Será que guerras y rumores de guerra es lo mismo que nación contra nación y reino contra reino? No es lo mismo, hermanos. Y sigue diciendo, y habrá pestes en plural, hambres en plural y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será ¿qué? ¿Por qué cuando nosotros leímos guerras y rumores de guerras, Jesús dijo que aún no es el fin? Y cuando escuchamos pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, Jesús no dice aún no es el fin, sino dice que principios. ¿Qué quiso Cristo decir cuando dijo estas palabras? Que serían principios de dolores cuando veamos las guerras, rumores de guerras, hambres, pestes en diferentes lugares. ¿Qué quiso Cristo decir? ¿O en qué Jesús pensó cuando dijo estas palabras? Lo primero es, hermanos, que Génesis capítulo de donde viene esta palabra de principios de dolores. Génesis capítulo 3, verso 16 dice, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran maneras los dolores de ¿qué? De tus embarazos o parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Hermanos, la primera vez que se escucha la palabra de dolor es cuando Dios da el castigo a Eva con lo que iba a traer a sus hijos. Pero también, hermanos, si nosotros vamos hermanos, hablando de principios de dolor, al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 5 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y dice el verso 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿cómo qué? Como los dolores de ¿qué? De las mujeres cuando están encintas o cuando están embarazadas, hermanos. Y no escaparán. Cuando la mujer está embarazada, pasa por dos tipos de dolores. Un primer dolor, hermanos, es lo que los médicos le llaman las pulsaciones, las contracciones. Ese primer dolor que la mujer experimenta cuando está embarazada, los médicos le llaman que son contracciones. O sea, ellos sienten esas pulsaciones, la mujer siente como ese pequeño dolor, pero ese pequeño dolor le está avisando que ya el parto ¿qué? Cuando ese pequeño dolor le llega a la mujer inmediatamente en ese momento no da luz.
sino que le está avisando que ya el niño que viene en camino. Ya el niño está próximo a venir, pero ¿qué hacen las parejas en esos momentos? La mujer cuando llega a esto, se prepara la casa, prepara su maleta y coge ¿hacia dónde? Hacia el hospital, porque ya el niño ¿qué? Ya el niño viene, ya recibió el aviso. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si la mujer, cuando recibe ese primer aviso, ese primer dolor que la mujer experimenta, se queda en su casa. De repente el parto lo recibe ahí mismo en su hogar. Porque cuando viene el primer dolor, es una advertencia que ya viene el niño. Y la mujer experimenta estos dos tipos de dolores. El primer tipo de dolor es el que acabo de decirle, la pulsación que siente que avisa que el niño viene. Pero el segundo tipo de dolor es cuando ya la mujer está en sí en el parto. Que ahí es cuando algunos hombres la acompañan que caen, se aflojan y caen, porque es tan fuerte, la mujer se pone de una manera tan difícil, tan terrible, que es insoportable el dolor que siente. No es lo mismo el primer dolor a el dolor cuando la mujer ya está en el proceso del parto. Y las mujeres que han dado a luz saben de lo que le estoy hablando. Hay muchas que dicen que ya no me embarazo más. Porque es tan difícil esa situación, hermanos, que la lleva a ella a denegar ya volver a tener niños. Pero cuando ven esa hermosa criatura que nace, ¿qué pasa? ¿Se le olvida qué? Se le olvidó todo lo que habían pasado anteriormente. Hermanos, cuando Jesús habla que su venida, o cuando Él dice que todo esto será principio de dolor, está diciendo, hermanos, que cuando primero la humanidad va a experimentar el primer dolor que la mujer experimenta, pero que segundo, la humanidad va a experimentar el segundo dolor o el segundo tipo de dolor que la mujer experimenta cuando está dando a luz. Es por eso que anteriormente usted escuchaba terremotos pequeños, quizás en un país, pequeño terremotito, o en otro, pero hoy en día los terremotos se han incrementado en gran manera. Y no solo en un país, no hay un país en el mundo que no haya experimentado un terremoto. Porque no es lo mismo, haciendo la comparación, el dolor que la mujer experimenta al principio que el dolor que la mujer experimenta al final. Las pestes, las enfermedades, anteriormente solamente la experimentaba un país, o quizás dos o tres. Pero ahora mismo lo que está viviendo la humanidad, ¿la está viviendo qué? La humanidad completa. Es igual que el hambre, aunque hay prosperidad a nivel mundial, pero hoy en día se está pasando más hambre que nunca. La humanidad. Hermanos, nosotros ahora mismo estamos experimentando este principio de dolor, no ya cuando la mujer le avisa que va a venir el niño. El dolor que está experimentando la humanidad es el dolor de parto. Y acuérdate que Jesús dijo que este dolor, como la mujer va a estar en parto, y no ¿qué? Y no escaparán. Hermanos, ahora mismo estamos en la transición, aunque usted no lo crea, estamos en la transición de principio de dolor a tiempo de angustia previo. Hermanos, ya nosotros estamos pasando esta transición, estamos pasando del principio de dolor, cuando la mujer ya está en el proceso de dar a luz, al principio de angustia previo. Lo que va a venir de ahora en adelante a la humanidad, hermano, va a ser difícil. Va a ser cosas que usted no habrá escuchado, hermanos. Y es por eso que tú y yo debemos prepararnos. No decir me voy a preparar. Yo no voy a esperar que la situación se ponga más difícil para yo tratar de conseguir algo en un campo. Porque la Biblia o el Espíritu de Profecía habla de la
salida al campo. Salir al campo, no de huir corriendo desesperadamente, no es de eso que habla. Una salida tú la haces cuando ya usted se preparó. Cuando usted se prepara, ¿qué hace usted? Usted sale. Pero la huida es huir a escapar y no saber para dónde usted va. Y nosotros sabemos que el espíritu de profecía habla de la salida, no de la huida. Ahora mismo solamente, o en esto que está pasando la humanidad, solamente están bien y no están viviendo esta situación las personas que están en el campo. Hay muchos que todavía, hermanos, no se han dado cuenta que existe algo que se llama coronavirus, porque eso no ha llegado por ahí. Ahora, mientras la ciudad es más grande, más lujosa, con más de todo, está experimentando la terrible enfermedad o esta terrible peste llamada COVID-19. Hermanos, nosotros no solo debemos escuchar la palabra de Dios, nosotros también tenemos que ser obedientes a su palabra. Así que, hermanos, el primer tipo de angustia que la Biblia habla es principios de dolores. Y ya estamos pasando de principios de dolores al tiempo de angustia previo. El segundo tiempo de angustia, como he mencionado, es conocido como tiempo de angustia previo. Si nosotros vamos, hermanos, en el libro ahí mismo de San Mateo, capítulo 24, ¿qué eventos van a ocurrir en el tiempo de angustia previo? San Mateo, capítulo 24, el verso 9 dice lo siguiente. San Mateo, capítulo 24, versos 9 y 10, dice: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. Ya cuando estemos experimentando el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia, los cristianos o la humanidad va a experimentar lo siguiente. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y dice el verso 10, y muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, ahora mismo nosotros estamos pasando o experimentando lo que nosotros conocemos o lo que la Biblia llama zarandeo. Ahora mismo el pueblo de Dios está siendo zarandeado. Ahora mismo el pueblo de Dios está camino a experimentar lo que es una división en dos partes. Ahora mismo los que están de parte de Dios se están juntando y están formando un grupo, como quien dice, y los que están de parte del enemigo también se están juntando y están formando un grupo. Es por eso que cada día usted ve personas que defienden más lo que la Biblia aborrece y condena, y personas que defienden o están de acuerdo lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Y los que están de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, a lo que dicen escrito está, lamentablemente están siendo maltratados y perseguidos por sus propios hermanos. Ahora mismo usted no puede decir escrito está. Ahora mismo es más importante usted decir algo que a mi hermano o mi amigo le haga bien, le haga sentir bien, y no decir nada que reprenda su vida para que se prepare para los tiempos finales. Entonces, hermanos, dice acá en este libro
en Joya de los Testimonios, en libro Maranatas, el Señor viene, el capítulo titulado Desarraigad todas semillas de duda, dice lo siguiente: vi que ya estamos en el tiempo del zarandeo. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar las almas de la mano de Cristo e inducirlas a pisotear la palabra de Dios. Hermanos, ahora mismo estamos viviendo el tiempo del zarandeo. Ahora mismo estamos ya por pasar, hermanos, de principios de dolores al tiempo de angustia previo. Ahora, ¿qué debe experimentar la iglesia o el pueblo de Dios en este tiempo de ahora en adelante? La iglesia, el pueblo de Dios, debe pasar por lo que nosotros conocemos reavivamiento y ¿qué? Y reforma. En el pueblo de Dios debe haber un reavivamiento y debe haber ¿qué? Una reforma. Reavivar o revivir viene de que estamos muertos y necesitamos ser despertados. Nuestro espíritu está muerto con las cosas de Dios y debemos revivirlo. Ahora, la reforma habla de cambios. Quiere decir que de la manera que se está actuando, se está conduciendo al pueblo de Dios no es el correcto. Y nosotros debemos experimentar cambios en nuestras vidas, porque si no lo hacemos, tristemente no nos prepararíamos para lo que viene después. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios cuando experimente el reavivamiento y la reforma? Luego de esto nosotros recibiremos lo que se llama o se conoce como la lluvia tardía. Luego que experimentemos la lluvia tardía, daremos el fuerte pregón a proclamar más el sábado y el mensaje de los 3 ángeles. Luego entonces se pondrá la ley dominical nacional. Luego la ley dominical universal. El decreto de muerte y Cristo viene por nosotros. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si yo no experimento un reavivamiento o una reforma en mi vida? Número 1, no estaría mi vasija preparada para la lluvia tardía, recibir el Espíritu Santo. Y número 2, aunque yo no quiera aceptarlo, me voy a oponer contra aquellos que experimentaron el reavivamiento y la reforma y recibieron la lluvia tardía para predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Ahora, ¿qué dice? Primero se ha escrito la página 33, hablando del tiempo de angustia previo. Dice acá, en primero se ha escrito la página 33 lo siguiente: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, o sea, cuando se inicia el tiempo de angustia, sigue diciendo, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Y cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Está diciendo que nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo cuando comenzó el tiempo ¿qué? ¿Y por qué no recibiremos el Espíritu Santo ahora que estamos experimentando principios de dolores, sino con el tiempo de angustia previo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros no hicimos en tiempo de paz, tendremos que hacerlo ¿en qué? Lamentablemente. Lamentablemente tenemos que experimentar o vivir lo que vivió el pueblo de Israel. La historia se va a repetir. Y cada día debemos consagrarnos más a Dios. Y sigue diciendo, hermanos,
Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Aquellos que dicen ser, pero no qué. Aquellos que solamente están para oponerse a un escrito está. Porque aquí se experimenta o se habla de dos tipos. Dice, esto enfureció a las otras iglesias, ya hablando de las rameras y sus hijas, y también a los adventistas nominales. También, hermanos, en Evento de los Últimos Días, la página 147 dice, Evento de los Últimos Días, la página 147, hablando del tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia, dice, al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y sigue diciendo, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo de angustia cuando serán derramadas las plagas. O sea, no es el tiempo de angustia de Jacob, no es cuando la gracia de Dios se haya terminado. O sea, nosotros vamos a recibir la lluvia tardía en el tiempo de angustia previo, pero en ese tiempo de angustia previo se pondrá la ley dominical nacional. En ese tiempo de angustia previo, hermano, se va a completar el número de los mártires, personas cristianas que van a ser muertos, como dice Apocalipsis capítulo, creo que el capítulo 6 o el capítulo 11, el capítulo Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11, que va a completarse el número de los mártires, pero ese número se va a completar en el tiempo de angustia previo. En el tiempo de angustia previo va a ocurrir el reavivamiento y la reforma. Recibiremos la lluvia tardía, se pondrá la ley dominical nacional. Y sigue diciendo, hermanos, no es el tiempo de angustia mencionado entonces al que se refiere cuando caerán las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan las plagas mientras Cristo está en el santuario celestial. Va a ser un corto periodo, hermanos, para que la humanidad se decida. Va a ser la última oportunidad en ese pequeño tiempo de angustia. Ahora, ¿qué cosas más ocurrirán? Dice en la página 242 de Evento de los Últimos Días lo siguiente: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra y caerá una copa tras otra caerán, volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Es por eso, hermanos, que en el tiempo de angustia previo, el pequeño tiempo de angustia, caen las 7 trompetas y luego que se termine el tiempo de angustia previo, que comience el tiempo de angustia de Jacob, caen las 7 postreras plagas. Por eso es que esto va a ser sucesivo uno detrás de otro. La humanidad tendrá la última oportunidad de ponerse de parte de Dios o decidirse por estar de parte de Satanás y de la bestia. El último tiempo de angustia, hermanos, ya entrando en la parte final, nosotros ya lo entendemos y conocemos que es llamado tiempo de angustia de Jacob. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 7 dice: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado ¿qué? Su pueblo. El pueblo de Dios será librado cuando ya estén a punto de ser eliminados de la tierra. Y es por eso, hermanos, que mientras en el tiempo de angustia previo habrá mártires, habrá muertes, habrán personas que quizás no soportarían
lo que se va a experimentar en el tiempo de angustia de Jacob, Cristo, por amor a sus almas, lo llevará a la tumba. Yo soy uno de los que le pide a Dios, hermano, si Él sabe que yo no estaría preparado o que lo negaría cuando se manifieste el tiempo de angustia de Jacob, mejor prefiero ser mártir y ser sellado para vida eterna. Pablo decía que para mí el vivir es ¿qué? Pero el morir, pero a veces nosotros no queremos ganar. ¿Ustedes sabían? Solo queremos vivir, pero no queremos ganar porque el morir es ganancia. Y nosotros sabemos que antes de que Jesús, o cuando Jesús salga del santuario celestial, que diga hecho es, va a ocurrir un fuerte terremoto y todo aquel que murió en el mensaje del tercer ángel va a ser resucitado para ver a Cristo venir en gloria. Todo el que muera antes de Cristo aparecer en las nubes de los cielos, va a resucitar en la resurrección especial. O sea que no habría ningún problema en cuanto a ese punto. Entonces, así como el principio de dolor, la mujer pasa por dos situaciones cuando le avisa que el niño viene, ya cuando está en el proceso de dar a luz, asimismo, el tiempo de angustia de Jacob pasa por dos procesos. Cuando Jacob, su hermano venía hacia él a matarle con 400 personas, pasó por dos tipos de angustia. Una primera angustia, hermano, era de que él sabía que su hermano venía a matarlo y él no podía hacer nada para salvarse. Él estaba angustiado de que él, ya su muerte se estaba acercando y no podía hacer nada. Esa angustia él la experimentó. Pero la otra angustia que Jacob experimentó, así como tenía esa angustia de que iba a morir físicamente, también tenía esta angustia de que él iba a morir, pero él no se había arrepentido, porque todavía su nombre era ¿qué? Jacob engañador. Todavía Jacob vivía con dos mujeres. No había experimentado el arrepentimiento. Y es por eso que él tiene el encuentro con el ángel y lucha con este ángel para recibir su perdón, para arrepentirse. Y mientras él luchaba, el ángel le dice que lo suelte porque ya está por amanecer. Pero ¿qué dice Jacob? No te soltaré hasta que. Lo que Jacob quiso decir, no te voy a soltar hasta que me perdones, porque yo soy un pecador y todavía no he experimentado el perdón. Y el ángel en el proceso le pregunta, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué Jacob dice? Mi nombre es Jacob. Jacob reconoció que él era un pecador, que necesitaba de Dios y que necesitaba de su perdón y de su bendición. Entonces el ángel, cuando él dice que su nombre es Jacob, el ángel le dice que tu nombre no será llamado de ahora en adelante como Jacob, sino como Israel. Él en ese momento experimentó el perdón, el arrepentimiento, y es por eso que después de que él se arrepintió, fue bendecido. El panorama que todo cambia, hermanos. Ya le estabas listo para morir, si había que morir, pero las bendiciones de Dios son tan grandes que no permitió que eso ocurra. Y nosotros sabemos cómo ya finalizó esto. Si nosotros vamos, hermanos, en el libro de Daniel, ya finalizando, el libro de Daniel capítulo 12, verso 1, dice lo siguiente. Daniel capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro de la vida. Hermanos, en el tiempo del fin, hemos leído, solamente serán librados los que sus nombres se mantengan escritos en el libro de la vida.
ahí no dice que serán librados todos los que pertenecen a alguna iglesia. Para que tu nombre se mantenga inscrito en el libro de la vida, no tiene nada que ver con iglesias. Para que tu nombre se mantenga inscrito en el libro de la vida, tiene que ver con fidelidad únicamente ¿a quién? Si tú te mantienes fiel, tú serás ¿qué? Librado, porque tu nombre se va a mantener en el libro de la vida. Pero si tú no te mantienes fiel, hermanos, lamentablemente tú no vas a ser librado, sino que las plagas, muchos, dice el Espíritu de Profecía, van a huir pensando que serían salvados, pero cuando comenzaron a caer las plagas cayeron sobre personas que guardaban el sábado. Personas que pensaban que lo que hacían estaban correctos, supuestamente. Pero ellos realmente sabían que no era correcto lo que hacían. Es por eso que la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19 dice que nosotros no debemos añadir, ni tampoco ¿qué? Quitar. Si yo le añado, las plagas van a caer sobre mí. Pero si yo le quito, mi nombre será borrado del libro de la vida. Eso dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Pero ¿qué sucede con muchas personas, hermanos? Sin darse cuenta, le están añadiendo y le están quitando. ¿Dónde la Biblia dice que debemos celebrar el cumpleaños de Cristo? Los que celebran el cumpleaños de Cristo el 25 de diciembre le están añadiendo a la Biblia, porque la Biblia no habla de celebrar el cumpleaños a Cristo. Es al revés, ese día nació el hijo del dios Sol, Tamuz. Pero muchas personas sin saberlo están añadiendo, están incitando a la iglesia que se celebre y se está celebrando ese día. Si usted participa ese día, usted le está ¿qué? Añadiendo a la Biblia. Ahora, ¿dónde la Biblia dice, y yo quisiera que alguien me busque, que una mujer puede ser pastora? ¿Dónde lo dice la Biblia? Ahora, si usted está añadiendo que la mujer sí puede ser pastora, usted va a sufrir sus consecuencias, porque la Biblia no lo dice, todo lo contrario. Incluso hay una analogía que Jesús dice que maridos, amar a vuestra mujer así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Y Jesús dice que la cabeza del hogar, ¿quién es? Y que el ministro o el pastor debe ser esposo ¿de qué? Ahí no dice lo contrario, que la mujer debe ejercer, en lo contrario, Pablo dice que la mujer no debe ejercer autoridad ¿sobre quién? Sobre el hombre. Y cuando la mujer es pastora, está ejerciendo autoridad sobre el hombre. Porque no se está hablando de simplemente una predicación. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que cuando Jesús participó en la boda de Canaán, en esa boda se pusieron anillos, símbolos de fidelidad? Si usted está de acuerdo que la mujer casada use anillo, ¿usted le está añadiendo a qué? Le está añadiendo a la Biblia. Porque no hay una sola prueba que usted lea de la Biblia que diga que la mujer debe usar un anillo en honor o en fidelidad a ambos. La Biblia dice que si tú le añades, Dios va a añadir las plagas a tu vida. Hermanos, habíamos leído al principio que Satanás va a engañar, si es posible, a los escogidos. Habíamos leído que vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Tristemente, ya muchos han sido engañados. Y a veces, por más y más que uno le explique con la palabra de Dios, no quiere entender. Nos toca seguir estudiando la palabra de Dios, seguir predicando, seguir preparándonos hasta que Cristo venga. Porque la salvación es para todo aquel que la quiera recibir. Si las personas quieren supuestamente salvarse con su mismo estilo de vida, su manera de pensar, serán problemas de ellos. Pero nuestro deber es predicar el mensaje a tiempo, afuera de tiempo. Nuestro deber es predicar, escrito está, así como Jesús respondió, aunque el enemigo va a decir escrito está con una mala interpretación.
hermanos, que la paz de nuestro Dios pueda hacer en nuestras vidas, que el amor de Cristo pueda hacer en nuestros corazones, y si aún nosotros no estábamos preparados, tratemos ya de hacer los arreglos por si Cristo viene, o si vamos a las tumbas, irnos pero sellados para vida eterna. Que Dios nos bendiga y la paz de nuestro Dios pueda hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones.